Los hijos del tiempo en AM750. Alejandro, supongo que te acordarás un episodio de esos que la historia reserva al fútbol de una manera no del todo justa, porque se habla de la guerra del fútbol. Una guerra que sucedió en 1969 y que en realidad está un poco traído por los pelos de que sea efectivamente debida a un partido de fútbol, pero pasó así a la historia porque uno de los periodistas más afamados del siglo XX, Richard Kapuscinski, el polaco le puso ese nombre, y así quedó aquel enfrentamiento entre El Salvador y Honduras, dos pequeños países centroamericanos que se trenzaron mal en una guerra que duró solo 3 días y medio, 4 días, 100 horas exactamente. 100 horas. Pero que causó varios miles de muertos y que en cierta medida tuvo su punto de partida o su chispa durante 3 partidos por las eliminatorias del Mundial de México 1970. Un momento particular porque México era el país organizador. Por lo tanto, Centroamérica podía consagrar a un equipo para disputar ese campeonato mundial porque México ya estaba clasificado por ser el organizador. Efectivamente, la CONCACAF clasificaba un equipo, se armaron 4 grupos, los ganadores de esos 4 grupos se enfrentaban en semifinales y después en una final, y una de esas semifinales era El Salvador-Honduras. A ver, vamos a hablar de la parte futbolística puramente dicha y después contamos en realidad todo lo que había detrás, que fue lo que provocó la guerra. En lo futbolístico, el primer partido se juega en Tegucigalpa, en Honduras, ganan los locales 1-0, la revancha se juega en El Salvador, 3-0 para El Salvador, no contaba la historia de la diferencia de goles, ni gol de visitante, ni nada de esto. Y entonces hay que jugar un desempate, y el desempate que se juega en el Azteca de México gana El Salvador por 3-2 en tiempo suplementario. Muy parejo todo. Sí, todo muy parejo. Después El Salvador derrota a Haití también en partido de desempate, en 1-0, el último partido, y se clasifica para su primer mundial. El Salvador jugó 2 mundiales, y el de España. Claro, que jugó con Argentina. Efectivamente, y que perdió creo que 11-1 con Hungría. 10-1. 10-1 con Hungría, sí señor. Efectivamente. Bueno, esto es lo futbolístico. ¿Qué pasó? ¿Qué iba pasando de manera paralela a esta cuestión? Hay que decir que en estos días traemos a colación este tema porque en estos días se cumple un nuevo aniversario. La guerra empezó el 14 de julio. Los partidos se jugaron en los últimos días de junio. De hecho, el desempate fue el 27 de junio. Lo que venía pasando es que en los años anteriores había un problema de tierras. La gente de El Salvador carecía de acceso a la tierra. Muchísimos campesinos tenían serios inconvenientes para sostenerse, para ganarse la vida, y entonces, como la frontera era bastante laxa, cruzaron a Honduras, se establecieron en Honduras. Y por allá, por el año 69, unos 200.000 campesinos salvadoreños trabajaban en Honduras, porque Honduras tenía unos terrenos fiscales que no eran improductivos. Sí, digamos, improductivos y abandonados, y entonces ahí se instalaron, ¿no? Digamos que El Salvador es bastante más chico en territorio que Honduras, pero tiene más población que Honduras. Efectivamente. O sea, El Salvador está superpoblado, para decirlo de alguna manera. Exacto. Entonces, bueno, todo era más o menos tranquilo, hasta que en Honduras se plantean hacer una reforma agraria, y la reforma en realidad solo era aplicable a la gente de Honduras. Los salvadoreños no tenían acceso a esas tierras. Lo que pretendían era que se volvieran a El Salvador. Claro. Los terratenientes de El Salvador no querían que volvieran sus compatriotas porque les iban a reclamar tierras, claro. Y entonces esto iba a generar todo un conflicto. Y esto sacó a relucir además
otras historias que estaban pendientes dentro de lo que en ese momento se llamaba el mercado común centroamericano, algunas dudas que había en la línea fronteriza, sí, viejos claro. litigios que quedaban por ahí sueltos. El asunto que en medio de todo este clima llegan estos partidos. El primer partido, como digo, ganó 1-0, se jugó en Honduras. Ganó Honduras. Exacto, y la revancha, o para la revancha, cuando esto estaba ya más calentito con el tema de los salvadoreños y de los campesinos salvadoreños que tenían que volverse a su país por la reforma agraria, la vuelta en El Salvador, los salvadoreños estaban calentitos, y entonces cuando termina el partido, después del 3-0, después de una gran campaña periodística previa al partido, empieza a haber incidentes. Persiguen a la delegación hondureña hasta la frontera, hay un acoso hacia los que viajaron a jugar y a ver el partido, y esto provoca automáticamente una reacción del otro lado. Los hondureños salen a la calle y comienzan a quemar, romper y a acosar a todo lo que huela salvadoreño. Claro. Si los negocios de los salvadoreños, las tierras de los salvadoreños son atacadas por los hondureños. La cosa fue increciendo. Justamente el día que se juega el partido de desempate en el Azteca, por la mañana rompe relaciones diplomáticas. Y bueno, fue ideal entonces para que le pusieran la guerra del fútbol. Claro, efectivamente. Coincide todo. Efectivamente. El partido se jugó con normalidad y vamos a tener a un protagonista de ese partido para que nos cuente cómo fueron esos enfrentamientos. Pero el partido fue un partido de fútbol, Claro. no hubo una guerra dentro de la cancha. Sí la hubo, por ejemplo, en otro hecho que también vamos a contar relacionado con este y que tuvo que ver con la guerra de los Balcanes, unos cuantos años más tarde. En la cancha no pasó nada. La cosa siguió afuera. El 14 de julio, El Salvador comienza un ataque sobre Honduras, invade territorio hondureño, queda cerca de Tegucigalpa, aparentemente pretendía tener una especie de salida al mar. Al Océano Atlántico. Al Caribe, exacto. Ah, claro, al Caribe. Bueno, Caribe, ¿por qué? Porque del otro lado sí tiene salida. Claro, al Caribe. Ya lo digo, la guerra duró 100 horas. Algunos hablan de 2.000 muertos, otros hablan de 6.000 muertos. Las cifras no coinciden de acuerdo a lo que uno vaya buscando. Pero bueno, fue sangrienta, fue dura, y sobre todo fue una guerra sorpresiva entre dos países muy pequeños, muy pobres, muy dependientes de los Estados Unidos. Exactamente. Que acataron el alto el fuego 4 días más tarde, que decretó la Organización de Estados Americanos, pero que recién firmarían la paz, digamos, en 1980 restablecieron relaciones, y en 1992, ante la Corte Internacional de La Haya, firmaron por fin la paz, o lo que todos los acuerdos relacionados con los litigios de frontera, y la cosa más o menos se cerró, pero no del todo. Queda un islote mínimo que se llama Isla Conejo, que está frente a las costas de Honduras, que quedó fuera, se lo olvidaron o no lo incorporaron al tratado. Nadie dudó nunca que eso era Honduras, porque está exactamente enfrente de la costa de Honduras, pero los salvadoreños dicen que eso les pertenece. Sí, que todavía que eso hay que discutirlo. Inclusive podríamos incorporar un elemento más de conflicto. Había gente de Costa Rica que dice que ese islote lo compró Gabelo Conejo, el arquero de Costa Rica, que es un país muy cercano, entonces podría pertenecer a Costa Rica, ¿por qué no? También. El asunto es que todavía sigue coleando aquella histórica guerra del fútbol del año 69, bautizada así por un periodista célebre, por Kapuscinski, y que tuvo más reflejo fuera de la cancha que dentro de la cancha. El Salvador lo dejó afuera a Honduras, no le fue nada bien en el campeonato, no hizo goles, perdió los 3 partidos. Después volvió en 1982 con el detalle curioso de que Honduras también jugó el Mundial del
del 82. Le empató a España. Fue un rival muy duro de España, en la zona donde estaba Yugoslavia o estaba Irlanda del Norte. Irlanda. Claro. Sí, y Honduras, me acuerdo que tenía un jugador que había sido figura en un equipo español que se llamaba Gilberto, o Gilberto, y que era una de las figuras, ya casi veterano, era una de las figuras de Honduras. Sí, y El Salvador, aunque le fue mal en el Mundial del 82, también tenía una gran figura que era el Mágico González. Claro. Que a partir del Campeonato del Mundo se fue a jugar a España, jugó en el Valladolid y en el Cádiz. Hablaba de que hubo otro partido en la historia, ahora volvemos con la guerra entre Honduras y El Salvador, pero que fue en el año 90, cuando comenzaba a desintegrarse la vieja Yugoslavia. El clásico de los clásicos en tiempos de la existencia de Yugoslavia era el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado. Claro. Croatas, el Dinamo, y serbios, el Estrella Roja. Por allá, por mayo de 1990, estaban cerca las primeras elecciones que finalmente ganarían los partidarios de la independencia croata en tierras de Croacia. Y un par de semanas antes, justo el calendario mete este partido. El asunto es que viajan 3.000 seguidores más o menos de la Estrella Roja, de la facción más dura de la Estrella Roja, de la barra brava de aquel equipo, muy nacionalistas serbios, claro. Es decir, muy nacionalistas, favorables a mantener la integridad de Yugoslavia tal como estaba después de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos del Mariscal Tito. Los croatas, que evidentemente tenían otras intenciones, también tenían su barra brava. Los incidentes empezaron antes del partido. El partido prácticamente no se pudo jugar. Empezaron los hinchas de la Estrella Roja comenzaron a arrancar las butacas, a tirárselas a los hinchas del Dinamo. Y la policía, que evidentemente respondía todavía al Estado yugoslavo, no reprimió en un principio esta agresión de la gente de los serbios de la Estrella Roja. La cosa fue a más, empezó la respuesta del otro lado, se rompieron las vallas de protección, saltaron todos a la cancha, los equipos estaban adentro de la cancha, se rompieron las vallas de protección y aquello fue un auténtico caos, y la policía, más que separar, lo que hizo fue empezar a pegarle a los croatas. Ah, mira vos. Y ocurrió un hecho que pasó a la historia y que convirtió a un jugador que era un crack, que era buenísimo, Zvonimir Boban, que después jugó en el Milan. Milan, sí. Figura del Milan durante muchos años, en aquellos años 90. Tenía 21 años y vio cómo dos policías estaban moliendo a golpes a un hincha del Dinamo. Tomó carrera y le tiró una patada voladora a uno de los policías, que lo tiró al suelo. El otro se quedó sorprendido y el hincha se pudo escapar. La gente que todavía estaba en la tribuna viendo todo aquel dantesco espectáculo empezó a gritar Boban, Boban, y Boban siempre dijo que aquella patada le marcó toda la carrera, pasó a ser una especie de héroe nacional croata. Y aquel partido, si bien no desembocó inmediatamente en la guerra de los Balcanes, tardó un año más en comenzar aquel conflicto bélico, sí que lo recuerdan todos los que estuvieron en la cancha y en general los que en aquel entonces llamábamos yugoslavos, como lo que marcó la era. Sí, más que la chispa es decir, esto va a cambiar, algo va a pasar. Algo va a pasar acá. Esto no puede seguir igual y algo va a ocurrir. Son dos guerras diferentes. Balcanes por un lado. Duró bastante más la guerra. Bastante más, Balcanes. Fue mucho más dura. Y sangrienta. Mucho más sangrienta, mucho más cruel en muchísimos aspectos. Pero bueno, viene a cuento porque en ambos casos el fútbol, que por otro lado tiene muchos episodios en la Primera Guerra Mundial como factor de unión en medio de
guerras, de grandes conflictos bélicos, aquí parece como que estuvo en el punto de lanzamiento, ¿no? Como con uno de las cosas que encendió la pólvora para comenzar la conflagración. Bueno, y como decíamos, íbamos a hablar con un protagonista de aquellos partidos entre El Salvador y Honduras del año 69, y entonces ya tenemos a Salvador Mariona, el Chamba Mariona, que nos está escuchando desde El Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles y gracias por tomarme en cuenta para dar alguna versión verdadera de lo que sucedió en esa época. Muy bien, Chamba, es un placer contar con usted aquí en Los Hijos del Tiempo, porque en estos días se están cumpliendo un nuevo aniversario de aquellos partidos entre ustedes y los hondureños, que en realidad, más que por el resultado, pasaron a la historia por la guerra que se desató en aquellos momentos. ¿Cómo vivían ustedes aquellos días? Definitivamente eran unos momentos bastante difíciles para nosotros. Ustedes conocen bien lo que significa, pues, una selección nacional que tiene que estar preparándose para enfrentarse en un torneo de ese nivel, y nosotros aquí no era la excepción, pues, pero como estábamos en ese entonces con esa preocupación de todo lo que estaba sucediendo, pero aquí en la capital de San Salvador, donde estábamos nosotros, que nos concentrábamos, que hacíamos los entrenamientos, hacíamos juegos amistosos y todo eso, porque en esa época vino la selección del Perú aquí, vino la selección de Rusia también. Entonces no era tan directa la guerra, sino que se estaba llevando a cabo en Honduras. Pues hubieron muchos muertos de salvadoreños que fueron la Marcha Brava, que le llamaban allá en Honduras, y eso fue que hizo reaccionar al ejército de aquí de El Salvador, y respondieron también de la misma manera. Entonces, pero a nosotros los futbolistas, sinceramente, solo psicológicamente nos molestó ese aspecto de la guerra, pero al momento de ir al último juego, que fue en México, en el Azteca, sí nos motivó el hecho de que nos dieran y nos tocaron el ego de cada uno de nosotros, manifestarnos de que íbamos a representar a esos cientos de salvadoreños que habían sido asesinados en Honduras. Ahora, ¿tenía mejor equipo El Salvador que Honduras en ese momento o no? Tenía algunas individualidades Honduras, que entre ellos estaba la Coneja Cardona, un jugador que había jugado en España. Para el segundo juego lo trajeron específicamente solo para ese juego, y lo ocuparon también en el tercer juego, así es que le repito de que en esa ocasión nosotros ganamos aquí 3-0 en El Salvador, y en Honduras perdimos 1-0. Tuvimos que ir al desempate, que fue el 3-2 ahí en el Estadio Azteca. Que se definió en tiempo suplementario, ¿no? Hubo que ir a la largue. Correcto, fuimos hasta los 120 minutos, correcto, es correcto. ¿Verdad? Terminamos empatados los 90 minutos y nos fuimos a tiempo extra. Así es que así fue como nosotros posteriormente conocimos que nosotros prácticamente fuimos utilizados políticamente por los gobiernos de turno en ese momento, porque le dieron el matiz y el tinte político al juego, de que era la guerra del fútbol, pues, prácticamente, y eso no fue por eso, fue por las agresiones que sufrían salvadoreños allá en Honduras, y que hubo una respuesta de aquí de El Salvador hacia la defensa de todos los salvadoreños que también estaban sufriendo expulsión de ese país. Centroamérica tiene países pequeños en cuanto al tamaño, todos con una historia común,
Y siempre llamó mucho la atención que hubiera una guerra entre dos países que parecen casi gemelos, aunque evidentemente tengan sus diferencias, como puede ser Honduras y El Salvador. ¿Ustedes lo recibieron como héroes nacionales cuando volvieron de ganar esa eliminatoria en medio de ese clima prebélico que se vivía? Efectivamente así fue, incluso dieron un día de asueto cuando regresamos de México, dieron un día de asueto a todos los empleados públicos para que acudieran a recibirnos. En esa época el aeropuerto, existe todavía el aeropuerto de Ilopango, hoy indudablemente tenemos otro aeropuerto que con el nombre de Monseñor Romero, que queda más lejos de aquí de la capital, que está aquí a 15, 20 minutos de la capital, pues es aquí mismo, el puerto de Ilopango. Entonces, sí, ese lugar estaba pero llenísimo de gente y nosotros pues nos fueron a traer en un bus especial para el recibimiento, el cual pues fue lo único que nosotros recibimos en ese momento, porque no hubo ningún reconocimiento de parte de los gobiernos, del gobierno de turno, sino que fuimos utilizados como cualquier cosa que ellos querían. Salimos en la prensa con el presidente de turno de ese momento, el general Sánchez Hernández, que nos había recibido en su casa, en casa presidencial. Estábamos siendo utilizados, fuimos utilizados, pero en ese momento tampoco no se era el nivel profesional que se tiene hoy el fútbol en el mundo, diferente al que nosotros practicábamos en ese momento. Chamba, le agradecemos y tenemos una pequeña pregunta del final. Sí, y lo saco del tema. ¿Cómo se llama el equipo donde usted se retiró, el último equipo donde jugó ahí en El Salvador? Yo jugué 14 años en el equipo Alianza de aquí de San Salvador, que es un equipo, comparándolo, valga la comparación, no es tan, pero es muy querido aquí en San Salvador, porque fue campeón. Jugamos partidos internacionales contra el Santos de Brasil cuando vino con Pelé, y con mucho orgullo le ganamos al Santos aquí. Después vino River Plate, vino Emelec del Ecuador, vino Peñarol de Montevideo. En fin, ese equipo tiene una historia muy grande en cuanto a eso, y ha sido campeón nacional. En ese equipo crecí futbolísticamente y me retiré de un equipo que se llamaba Platense de Zacatecoluca también. Pero lo estuve ya en un último año. Claro, le preguntaba porque mi compañero Alejandro Fabri es hincha fanático del Platense de acá de Argentina. Y de Buenos Aires, sí. Correcto, es correcto. Entonces ahora tenemos dos de Platense. De terminar ese torneo como jugador, tuve un poquito de visión y me fui a España a hacer un curso para entrenadores, para técnicos, y cuando regresé, ahí mismo me dieron el equipo para entrenarlo ese año. Chamba, tenemos algunas dificultades en la línea telefónica, pero básicamente todo lo que queríamos hablar con usted lo conversamos, se entendió perfecto y nos ha resultado muy valioso su aporte para entender aquello que pasó en el 69 entre El Salvador y Honduras. Un abrazo, muchas gracias y seguramente estaremos comunicándonos pronto. Muy amable. Un gusto de veras y agradecido por su llamada. Gracias, hasta luego. Gracias.